Entre las efemérides importantes se señala el nacimiento de Robespierre. Fíjate que Maximiliano Robespierre, fue calificado como el incorruptible. ¿Cuándo tendremos aquí uno así? No. ¿A poco es mucho pedir? Sí. Sí, para el grado de deterioro que sufría este país. Abogado, escritor, orador y político francés, dedicado en la Revolución Francesa a rechazar sobornos, siendo uno de los más prominentes líderes de la revolución, presidente de la Convención en 2 ocasiones, diputado y miembro del Comité de Salvación Pública. Esta última gobernó prácticamente durante el periodo en que los revolucionarios se consolidaron el reinado del terror. Tras arrebatar el poder a Danton, Robespierre se convirtió en el hombre fuerte. Instauró una dictadura, de hecho, para salvar a la revolución de las amenazas que se cernían sobre ellas. Pero me llama la atención el apodo. Yo quiero tener aquí uno como él. Sí, pero además era inflexible y pues todavía muchos años después su nombre evocaba el terror entre la aristocracia. Crean un personaje de leyenda, la baronesa D'Orsay, que es la Pimpinela Escarlata. Y la Pimpinela Escarlata se dedicaba a rescatar aristócratas prisioneros por Robespierre, hechos presos por Robespierre. Entonces se vuelve un gran héroe entre la aristocracia y en Inglaterra, sobre todo, donde veían con mucho temor a la Revolución Francesa. Temían el efecto cucaracha. Sí. Bueno, así le llamamos ahora. Sí hay incorruptibles, robesperianos, o no sé cómo se dirá. A ver, ¿quién? Son los que trabajan en el alcoholímetro. No, pero de mayor altura. Pues el problema es ese, que esos nos han dejado corromper. Los hemos visto aguantar gente importante del espectáculo, de la política, de distintos ámbitos. No, queremos un incorruptible más arriba, mucho más arriba, para que cunda el ejemplo y vean los demás cómo lo adoramos, porque estamos dispuestos a llegar a esa posición si existe un mexicano que resista, como decía aquel general, el Manco de Celaya, cañonazos de 50,000 pesos. Pues hubo en México mandatarios que tuvieron esa fama. Uno de ellos fue José Joaquín de Herrera, que precisamente tiene que enfrentar la invasión de Estados Unidos, tiene que resistir las fuerzas partidarias de Santana que lo querían desplazar. Todo tiene una fama de honrado terrible. Sebastián Lerdo de Tejada también. Sebastián Lerdo de Tejada era honrado a carta cabal y claro, se lo despacha Porfirio Díaz. Déjame recordar, porque me parece que hay otro incorruptible muy notorio. Fíjate que cuando Venustiano Carranza pretende instaurar su gobierno en Veracruz, parte con un tren en donde llevan todo el oro de la tesorería, todo lo más valioso del gobierno que iba a servirle para tener fortaleza, y se lo encomiendan a un hombre que después fue presidente de la República. Un contador muy modesto. Se llamaba Adolfo Ruiz Cortines. Ese dio esa muestra y después la siguió dando durante su gobierno. El viejito le llamaban, y sin embargo tenía una energía que parece que rejuveneció cuando le dieron el cargo. Sí, como subía a 2 trancos
la escalera de gobernación cuando ya le dijeron que él era el bueno. Pues sí debe haber, pero hemos visto tantos fraudes, tantos embutes, tantas triquiñuelas, que estamos esperando que alguien se haga llamar así, el incorruptible, como el regente de hierro, aquel hombre que tuvo a su cargo el DF. ¿Cómo? Uruchurtu. Yo creía que era una palomita que estaba haciendo. Uruchutú, uruchutú, uruchutú. Entre las efemérides importantes muere von Humboldt, un hombre que tiene su nombre en una calle muy céntrica y que visitó nuestro país y que se vio seducido. Bueno, lanzó flores de admiración a la Güera Rodríguez. Entre otras, y a la Ciudad de México también. Y bueno, él recorrió el país y levantó un atlas, no solo de México, sino de América Latina, muy exacto. Es la primera vez que se conoció en Europa la cantidad de recursos y la riqueza de la flora y la fauna de América. Alejandro de Humboldt, considerado el padre de la geografía moderna universal, naturalista extraordinario que no volvió a repetirse tras su desaparición. Los viajes de exploración le llevaron de Europa a América del Sur, parte del actual territorio de México, Estados Unidos, Canarias, Asia Central. Se especializó en diversas áreas de la ciencia. Como resultado de su esfuerzo logró reunir cantidades importantísimas de datos sobre clima, flora y fauna en la zona, determinar longitudes y latitudes, medidas del campo magnético terrestre y estadísticas de las condiciones sociales y económicas en las colonias mexicanas entre 1804 y 1827. Se estableció en París, donde se dedicó a la recopilación, ordenación y publicación del material recogido en su expedición. 30 volúmenes que llevan por título Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. ¿Es el que llamó a México Ciudad de los Palacios? Sí. Algunos lo acusan de ser espía al servicio de Estados Unidos, pero pues es absurdo, ¿no? Pues, quién sabe si se aprovechen muchas veces patrocinando estos viajes de obtener algunos datos, porque quién sabe quiénes le apoyarían económicamente, lo que era muy caro. Pero desde luego tenía Él tenía dinero. y los gobiernos europeos les interesaba mucho. Más bien el gobierno europeo le interesaban los recursos que tenía México, que no habían descubierto. Estados Unidos todavía andaba como medio incivilizado. Libró Estados Unidos una guerra con Inglaterra en 1812, cuando él andaba aquí, que la pierde Estados Unidos porque toman Washington y queman el Capitolio, una serie de cosas. Entonces, pues no era una amenaza viable Estados Unidos.